estamos iniciando esta edición de Mercado Global. Pablo Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Listos para la foto. Con toda la información comenzamos Mercado Global. El nuevo programa Santander Rewards. Interwings, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica, vuelve al 13, Año Nuevo Torre Entel 2026. En él, toda la energía puesta en ti. Y Visa Corporate presentan Mercado Global. Comenzando, Paula, con la noticia del día. La noticia del día tiene que ver con nuestro empleo, porque fíjense que la tasa de desocupación nacional se ubica en 8,4% en el trimestre septiembre-noviembre, de acuerdo con la información entregada por el INE hace pocos minutos. Aunque el indicador se mantuvo estable frente al trimestre inmediatamente anterior, en 12 meses registró un ascenso de 0,2 puntos porcentuales. Ya, igual que se mantenga estable, como que tampoco son tan buenas noticias, porque como que no se ha creado mucho mayor empleo. Debería ir bajando porque se acerca el verano. Exactamente, ¿ya? Y entonces uno empieza a analizar más en profundidad estos números y se dice que lo que está pasando ahora, este ascenso de los 0,2 puntos porcentuales se debe al alza de la fuerza de trabajo, 1,5% mayor a las presentadas por las personas ocupadas, que es de 1,2%. En las mujeres la tasa de desocupación se sitúa en 8,8% y decrece 0,3 puntos porcentuales interanualmente, o sea, de un año con otro, producto del aumento del 2% de la fuerza de trabajo. Sí, como que también para las mujeres tampoco es tan buena noticia. Fíjense, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53% y 48,3%, incrementándose 0,6 puntos porcentuales y 0,7 puntos porcentuales respectivamente en cada caso. Y las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,3%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras. En los hombres la tasa de desocupación es de 8,1%, crece 0,6 puntos porcentuales en un año. Esto a raíz del alza de 1,1 de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4 que registran los hombres ocupados. Por su parte, la tasa de participación se sitúa en 71,3%, expandiéndose 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,5%, contrayéndose 0,3 puntos porcentuales en el periodo. Así está el informe del INE, lo publicó esta mañana con el empleo al mes de noviembre. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Colombia va a aumentar el salario mínimo mensual en un 23% el próximo año. Esto anunció el presidente Gustavo Petro en un esfuerzo por ayudar a los trabajadores más pobres del país. Sin embargo, la medida aviva la preocupación por la inflación que podría presionar al Banco Central colombiano a subir las tasas de interés. Así es, el aumento va a ayudar a equiparar el salario mínimo con el llamado salario digno. No suena familiar Sí. ese concepto. Y va a permitir a las familias acceder a una canasta básica, según explicó el izquierdista Petro ayer en la noche en cadena nacional. El salario base mensual, incluyendo el transporte, aumentará a 2 millones de pesos, que son unos $530 en 2026. Son medidas que reducirán directamente la pobreza. Esa obviamente la consigna de Petro, del presidente, cuyo mandato de 4 años termina en agosto próximo. Y no hay posibilidad de reelección en Colombia. El mes pasado, el codirector del Banco Central, Mauricio Villamizar, advirtió que un aumento considerable del salario se encontraba entre los riesgos inflacionarios que podrían obligar a las autoridades a incrementar los costos de financiamiento. Esto sigue el aumento del 9,5% del salario mínimo promulgado el año pasado, así como a una reforma laboral aprobada este año que amplía el pago de horas extras. Espérate, el año pasado aumentó 9%. Y este año va a aumentar 23%. Más. O sea, se acumula. Y va a llegar más o menos al nivel de Chile. Claro, pero imagínate ese aumento en pocos meses, Sí, lo que significa también en términos macro, ¿no? Impresionante. El aumento salarial podría acelerar la inflación por encima de 6% para finales del próximo año, según Camilo Pérez. Hay que ver si esto se transforma en liquidez y por lo tanto ya. Economista jefe del Banco de Bogotá, esta medida no solo llevará al Banco Central a subir la tasa de interés clave a partir de enero, sino que podría hacerlo con incrementos de medio punto porcentual. O sea, es un terremoto económico. Así es, el terremoto macro. Y vamos a ver lo que dices tú, si ese aumento de salario se traduce en más consumo, en más gasto. Claro. Y como eso se tiene que ir equiparando con la política monetaria. Es una ecuación no tan fácil. Claro, hay que ver cuánto aumenta la liquidez y cuánto aumenta o disminuye el empleo, cómo afecta el empleo, sin contar los costos para las empresas. El Bloomberg tiene todo el análisis. Financial Times.
Donald Trump amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán ahora si se descubre que está reconstruyendo su programa nuclear. Esto mientras el presidente estadounidense mantenía conversaciones con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Trump dijo que Hamás tiene un periodo muy corto de tiempo para desarmarse en Gaza, donde se mantiene en gran medida un cese del fuego negociado por Estados Unidos desde octubre. De lo contrario, señaló, los palestinos tendrán que pagar un infierno. Las advertencias surgen en un momento en que los esfuerzos del presidente estadounidense por negociar la paz en Medio Oriente han fracasado, con la implementación del plan de paz estadounidense estancado y la tensión con Irán en aumento. Trump afirmó que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado después de que Estados Unidos se uniera brevemente a la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio, antes de declarar el fin del conflicto. Ahora oigo que Irán está intentando reconstruirse de nuevo y si lo hace tenemos que derribarlos, los vamos a destrozar, dijo Donald Trump a los periodistas ayer en su resort Mar-a-Lago de Florida. De pie junto a Netanyahu, Trump dijo: Irán podría estar actuando mal, no se ha confirmado, pero si se confirma las consecuencias serán muy graves. El cambio de tono de Trump marca una victoria para Netanyahu, cuyo gobierno ha argumentado que los adversarios regionales de Israel, incluyendo Hamás e Irán, no están interesados en las propuestas de paz que el presidente estadounidense está impulsando. El Financial Times tiene el análisis. The Wall Street Journal. Oye, interesante este reportaje del Wall Street Journal que dice que impulsadas por el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial, las mayores empresas de semiconductores del mundo registraron más de 400.000 millones de dólares en ventas combinadas este 2025, por lejos el año más importante para los chips. Pero ojo, que el próximo año promete ser aún mayor. Así están las cosas, pero el ritmo vertiginoso de crecimiento, alimentado por lo que los directores ejecutivos y analistas describen como una demanda insaciable de potencia informática, ha creado una serie de desafíos. Desde escasez de componentes vitales hasta preguntas sobre cómo y cuándo las empresas de inteligencia artificial podrán generar ganancias lo suficientemente fiables como para seguir comprando chips. Diseñadores de hardware como Nvidia, que duplicaron con creces sus ingresos interanuales, son los principales proveedores de los recursos que impulsan esta nueva fiebre del oro digital. Aunque Nvidia se enfrenta a una creciente competencia de empresas como Google, de la matriz Alphabet, y Amazon.com, mientras el campo de batalla se mueve bajo sus pies. La semana pasada, Nvidia firmó un acuerdo de licencia de $20.000 millones con la startup de chips Grok, que diseña chips y software que ayudan a acelerar la inferencia de IA, el proceso mediante el cual los modelos de inteligencia artificial entrenados ofrecen respuestas a indicaciones. Si bien la última etapa de la carrera de la inteligencia artificial se definió por el entrenamiento, los gigantes tecnológicos ahora compiten por ofrecer la conexión más rápida y rentable. Las cargas de trabajo de inferencia están más diversificadas y pueden abrir nuevas áreas para la competencia. Eso escribieron los analistas de Bernstein después de que se anunciara el reciente acuerdo con Nvidia. El Wall Street Journal tiene el análisis. Mercado Global. Tele 13 Radio, 103.3 FM. El resumen de las noticias a esta hora en Mercado Global, Andrea Rivera. La creación de empleo se desaceleró en el trimestre septiembre-noviembre de este año y la tasa de desocupación se ubicó en un 8,4%. Según el INE, la cifra registró un ascenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo mayor a la presentada por las personas ocupadas. En las mujeres, la tasa de desocupación se sitúa en un 8,8%, decreciendo un 0,3 puntos porcentuales interanualmente, mientras que la tasa de desocupación de los hombres fue de un 8,1%. En Tele 13 Radio, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y presidente de Nova Andino Litio, afirmó que este es el proyecto más importante de su vida por la complejidad y su impacto. Destacó esta asociación entre Codelco y SQM, que ahora producirá cobre y litio con trabajadores altamente experimentados en un mercado de electromovilidad y economía digital que cada vez demandará más del mineral no metálico. Máximo Pacheco dio por superada la controversia con Jorge Quirós, el asesor económico del presidente electo, e indicó que ha estado en contacto permanente con su equipo. Pacheco defendió la decisión de Codelco de no realizar una licitación y destacó que la negociación directa deja $12.000 millones más al Estado. El presidente Gabriel Boric recibirá en La Moneda al embajador de Estados Unidos. El encuentro se da en medio de una incómoda relación de Brandon Youth con el gobierno por sus reproches a las críticas del mandatario contra Donald Trump, lo que le valió al diplomático una carta de protesta del gobierno chileno.
Las ISAPRES reportaron pérdidas de 8.000 millones de pesos a septiembre por la aplicación de la ley corta. Entre las ISAPRES que se vieron afectadas por los fallos de la Suprema, 3 registraron pérdidas: Banmédica, Cruz Blanca y Vida 3. Las 3 restantes, Consalud, Colmena y Nueva Más Vida, lograron utilidades. Según datos de la Superintendencia de Salud, las aseguradoras redujeron en un 91% sus pérdidas. La Fiscalía ECO presentó ante el 11º Juzgado de Garantía una acusación contra la agrupación Los Piratas, facción del Tren de Aragua, por los delitos de asociación criminal y secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. De acuerdo al escrito, se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes, fotografías y numerosa evidencia material y audiovisual. Ucrania negó haber atacado la residencia de Vladimir Putin y el Kremlin dijo que no presentará pruebas, pero amenaza las negociaciones para poner fin a la guerra. Rusia aseguró que derribó 91 drones, pero su gobierno sostiene que la operación no dejó ningún desecho. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Moscú mintió para debilitar los esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global.